Hola, bienvenidos. Ahora vamos a comenzar a ver un nuevo tema que se denomina arreglos. En particular, vamos a comenzar con los arreglos unidimensionales. ¿Qué es un arreglo? Ustedes ya deben haber visto en las clases y en los videos de teoría que hasta ahora nosotros veníamos trabajando con variables simples. Esas variables que las definíamos de esta manera. Una variable le dábamos un nombre y podía tener un tipo de dato determinado. Podría ser entera, real, carácter, string, booleana, y esa variable, denominada variable simple, con un nombre determinado, tenía la capacidad de almacenar un valor a la vez, que después podía ir variando a lo largo de la ejecución del programa. Eh, pero siempre un solo dato individual eh, en cada momento. Pero como les digo, se podía reemplazar. ¿Cómo hacemos para almacenar múltiples valores en una misma variable? Ese es el concepto que estamos viendo ahora como arreglo. Es una colección finita, homogénea de elementos. Lo podemos ver gráficamente como una serie de celdas, de celdas contiguas o consecutivas, donde vamos a ir guardando valores. Por ejemplo, acá en el caso de si queremos guardar múltiples sueldos, tendríamos en este caso la posibilidad de guardar n sueldos. ¿Cómo accedemos a cada uno de esos sueldos siendo una única variable? Por medio de un índice. O sea, un arreglo tiene índices, componentes, representados a través de un nombre. El nombre del arreglo sería el equivalente al nombre de la variable simple que veníamos trabajando ahora. Lo que pasa es que esta nueva variable deja de ser simple, se llama compuesta, porque justamente va a estar compuesta por varios valores. Eh, para acceder a cada uno de esos valores, a cada uno de los componentes del arreglo, lo que necesitamos es un índice. Si ustedes se fijan en la práctica, eh, podemos acceder a cada uno de esos valores a través de un leer o de un mostrar o también a través de un asignar, pero siempre por medio de un índice. Típicamente la estructura de control que van a utilizar, como va a ser de valores consecutivos accesibles a través de un índice, la estructura de control para. En este caso vamos a iterar desde 1 a 30 para poder leer o para poder mostrar los valores. ¿Por qué usamos una estructura para y cómo sabemos que vamos a iterar desde 1 a 30? Bueno, porque el arreglo tiene la particularidad, vamos a trabajar con estas dos características. Va a ser de una dimensión establecida, por ejemplo, si quisiésemos almacenar 5 sueldos, el tamaño del arreglo va a ser de 5. Y ese tamaño establecido, acá de 5, o en el ejemplo de 30, para el arreglo B, va a estar preacordado, predefinido, y no lo podemos modificar en tiempo de ejecución. Esa es una de las características con las que vamos a trabajar en esta variable compuesta denominada arreglo, por ahora unidimensional, porque estamos trabajando con una sola dimensión, lo podemos ver como si fuese una fila, o lo pueden ver de manera vertical como si fuese una columna, múltiples valores, pero el tamaño del arreglo va a ser fijo. Y la otra característica que vamos a trabajar en esta nueva estructura de datos, para poder trabajar con variables que manejen esta estructura de datos, es que el tipo de dato es único. Es decir, en el componente del arreglo, lo que yo voy a guardar adentro del arreglo, tiene que ser del mismo tipo de datos. O guardo enteros, o guardo reales, o guardo string, pero siempre el mismo tipo, no los voy a poder mezclar. Dicho esto, sabiendo que la dimensión es fija, que el tipo de dato es único para cada uno de los componentes del arreglo y que ese arreglo me permite guardar múltiples valores bajo el mismo nombre de variable y que puedo acceder a cada uno de ellos por medio de índices, vamos ahora a trabajar con una convención. ¿Cómo lo declaramos a este arreglo? Cuando empezamos a diagramar y queremos hacer uso de una variable, pero ¿cómo indicamos, cómo establecemos que esa variable va a ser una variable compuesta de tipo array? Una forma que vamos a utilizar es esta. Vamos a utilizar una cláusula type, esto lo podemos poner en el encabezado de los chapines, como declarativa de variables, así como antes ustedes ponían una determinada variable y que era de tipo real o carácter o char o string, pero eran variables simples, también las vamos a seguir usando ahora,
Pero ahora vamos además a agregar una nueva forma de declarar variables, que es para variables compuestas, en este caso particular de arreglos, y en particular arreglos unidimensionales, es decir, con una sola dimensión. Vamos a usar la cláusula type para decir que vamos a trabajar con un array, para este ejemplo puede ser de 1 a 5, de tipo real. Porque yo estoy suponiendo que acá adentro voy a poder llegar a tener valores reales. Acá el tipo de datos es el que nosotros veníamos manejando hasta ahora. Puede ser real, o lo pueden poner en castellano, o lo pueden poner en inglés, ¿no? Pueden ser de tipo entero, puede ser de tipo char o carácter, o puede ser de tipo string. En este caso vamos a suponer que yo quiero definir un arreglo de 5 posiciones de tipo real, y le doy un nombre. Esto no es AS, no sería la variable, sino que sería el tipo de dato con el que yo voy a asignar las variables. Entonces, en la parte de variables, le pueden poner var o variables, vamos a declarar las variables que vamos a utilizar y su tipo de datos. Supongamos que nosotros trabajamos con una variable número y le poníamos antes que era de tipo entero. Y si trabajamos con una variable nombre y le poníamos que era de tipo string. Pueden usarlo en castellano o en inglés. Es una declarativa que usamos a nivel de algoritmo para saber las variables que vamos a utilizar y de qué tipo van a ser. Pero si hay una variable como esta, variable sueldos, donde ya no es una variable simple con un único tipo de datos, sino que va a almacenar múltiples valores, le asigno el tipo que acabo de definir acá. Podría copiar esto acá directamente y hacerlo de esta manera, que va a ser un array de 1 a 5 de tipo real, pero vamos a ver que nos va a convenir esta declaración asignárselo a un nombre, que es un tipo de datos definido por el usuario, por el programador, es un tipo de datos definido por el programador, y ese nombre se lo asignamos a la variable. Entonces, supongamos, acá vamos a hacer un algoritmo que va a trabajar con 3 variables. La variable número, que va a ser una variable simple de tipo entero, nombre va a ser de string, y sueldo sería un arreglo de 5 posiciones de tipo real en cada una de las posiciones. Ese sería el formato estándar de declarar variables. Ahora agregamos esta nueva cláusula type como para declarar tipos de datos y un nuevo tipo de variable, en particular una variable compuesta del tipo arreglos. En un caso concreto vamos a ver cómo trabajamos con Chapin y el uso de arreglos. Y después vamos a ver cómo lo programaríamos en Python. Vamos a tomar como ejemplo el ejercicio 3 de la práctica 3, que hay una práctica referida específicamente al manejo de arreglos, tanto unidimensionales como bidimensionales. Ahora estamos trabajando con unidimensionales. Y supongamos que queremos ingresar 25 elementos, como dice acá el enunciado, enteros, en un arreglo. Y queremos saber la suma de los valores positivos dentro de ese conjunto. O sea que el objetivo de este problema es armar un algoritmo que sea capaz de permitir la carga, una asignación externa de 25 valores enteros, esos almacenarlos en una única variable, pero que sea de tipo array, y después determinar de esa carga, como son enteros, cuál es la suma, pero solo de los valores positivos. Si lo vemos gráficamente, sería el arreglo, lo podríamos ver de esta manera. Va a ser una única variable, pero que va a tener 25 casilleros, y esta sería la forma de acceder, el índice de acceso a esos valores. En principio, estos valores o estos casilleros estarían en cero o estarían vacíos si no le asignamos ningún valor. Por medio de la carga, el objetivo es ir completando los valores de este array con 25 números enteros, y una vez que los completamos, luego volver a recorrer ese arreglo, esas 25 posiciones, detectar acá adentro, en cada uno de los componentes del arreglo, accediendo a través de los índices, si es un valor positivo, y en ese caso sumarlo. Si es cero o negativo, no lo sumamos. Y, por supuesto, al final te deberíamos mostrar cuál es la suma de los valores positivos de los 25 números enteros cargados en este arreglo. ¿Cómo podríamos armar la declaración de las variables? Bueno, podemos suponer que vamos a tener un arreglo de 25 posiciones. Por lo tanto,
podríamos declarar un array de 1 a 25 de tipo entero. Acá se lo puse en inglés. Y darle un nombre, ¿no? El nombre, le puse un nombre genérico arreglo. Ese va a ser mi arreglo con el que voy a trabajar. Es el nombre del tipo de datos. Por lo tanto, voy a tener variables y supongamos que a este le quiero dar el nombre lista, va a ser la variable lista una variable compuesta de tipo arreglo, ya que arreglo es un array de 1 a 25 de entero. Quiere decir que lista es el nombre, va a ser el nombre de este arreglo que yo voy a tener almacenado en la memoria. Lista va a poder tener la capacidad de almacenar 25 valores en la memoria RAM desde la posición 1 a la 25 y ahí voy a poder acceder a estos valores o a estos componentes. Para eso lo voy a tener que cargar, ¿no? Y además asumo que voy a tener otra variable, que le puse variable suma, que va a ser de tipo entero, donde voy a sumar una vez que los cargué a los 25 valores, voy a sumar los valores positivos de esa lista de 25 elementos y ahí, una vez que los acumule en esa variable, la voy a poder mostrar. ¿Cuál sería el algoritmo propuesto? Bueno, eso cada uno lo va pensando, ya vamos a trabajar con módulos, con procedimientos y con funciones, y yo les propongo hacer esta solución. Como yo sé que primero tengo que cargar este arreglo a través de asignaciones externas, me imagino que voy a tener un módulo, un subprograma denominado carga. Y como a su vez después quiero, una vez que está cargado, poder recorrer todos estos elementos y determinar cuáles son los valores positivos y sumarlos, entonces voy a tener otro procedimiento, otro módulo o subprograma, mejor dicho, un subprograma o módulo denominado suma post, de suma positivos. La diferencia entre estos dos, si ustedes se fijan, es que acá el módulo o el subprograma carga es del tipo procedimiento. Nosotros sabemos que hay los módulos o los subprogramas son de dos tipos, procedure o procedimiento y funciones o del tipo function. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el procedimiento, cuando lo invocamos, ejecuta una serie de acciones en ese subalgoritmo, en ese módulo, en ese subprograma, y después que finaliza, continúa la ejecución en la línea siguiente a la que fue llamado. Eso, indirectamente, ustedes estaban usando ese tipo de módulos o de subprogramas en el trabajo práctico. Usaban el tipo de módulo o subprograma, el módulo o subprograma de tipo procedure o procedimiento. Existe otro tipo de módulo de subprograma denominado función, que la diferencia está en que es un módulo o es un subprograma, pero cuando es invocado realiza una serie de acciones y cuando finaliza devuelve un valor. Como devuelve un valor, yo lo tengo que asignar a una variable o colocarlo en un mostrar o usarlo en una pregunta o en una condición mientras, porque si no ese valor lo voy a perder. En este caso, como yo voy a llamar a la función suma post y sé que me va a devolver un valor que es la suma de los valores positivos, se lo asigno a esta variable. Y esta variable es la que termino mostrando acá como resultado de la suma de los números positivos. Entonces, el diseño y la forma de modularizar un diagrama lo establece el programador. Yo lo que definí acá, para que tengamos un ejemplo de cada caso, es trabajar con dos subprogramas, con dos módulos, uno del tipo procedure, llamado carga, y otro del tipo función, llamado suma post. La otra cuestión particular es que empiezan a aparecer el tema de parámetros o de argumentos. Si mi variable de tipo arreglo se llama lista, que ahora está vacía, yo la declaro, pero quiero que adentro del subprograma carga, que es un tipo procedimiento, yo se lo paso como parámetro, le paso lista como parámetro, para que se cargue adentro de este módulo. Una vez que termina y está cargado, puedo seguir con la ejecución de mi algoritmo. Por eso incluyo a esta variable como parámetro. Quiere decir que defino a lista va a estar vacía, pero yo se lo paso como parámetro al módulo de carga para que dentro del módulo de carga se carguen estos valores, pero que además quede disponible para seguir trabajando en el programa toda esa lista cargada.
Ese es uno de los pasajes de parámetros que estamos haciendo acá, que es el pasaje de parámetros por referencia, y le estoy pasando lista. Cuando termina esto, ahora lo vamos a hacer el procedimiento de carga, llamo a la función sumapos y también le vuelvo a pasar lista. ¿Por qué le tengo que pasar lista? Y porque sumapos debería recibir esta lista, debería recorrerla, detectar cuáles son los valores positivos, ir acumulándolos y cuando termina me devuelve el resultado a la variable suma. Suma es una variable simple de tipo entero que va a sumar o va a recibir la suma realizada dentro de la función. Y después la muestro. Esto que está acá lo podríamos ir traduciendo y trasladando a, de manera consolidada. Acá tendríamos la declaración de los datos. Por ahora vamos a usar un arreglo denominado lista, que es este que está acá y está vacío. Dos subprogramas, un procedimiento y una función, y esta variable simple. Una variable simple denominada suma, que va a recibir el valor de la suma de los valores positivos, y una variable compuesta de tipo arreglo, que va a ser de 25 posiciones enteras. Ahora lo que tenemos que hacer es, con el mismo nombre, diagramar el procedimiento carga. Sé que es un procedimiento porque no le estoy asignando nada, ninguna variable, ni lo estoy usando en ninguna pregunta. Es decir, yo sé que va a hacer algo, carga, y cuando termine la ejecución del algoritmo, de este programa principal, va a seguir en la segunda línea que tengo definida. Entonces, ahora hagamos carga. Para hacer carga, nosotros ya sabemos que este procedimiento se va a llamar carga, pero va a recibir en una variable el parámetro que le estamos enviando a través de su llamada. Acá se va a llamar a carga y le pasamos lista. ¿Qué es lo que le estamos transfiriendo en realidad? En lista, cuando se lo transferimos, le estamos transfiriendo dónde está ubicado este arreglo en la memoria RAM, básicamente la dirección de comienzo del arreglo, y estos arreglos, al transferírselos, yo quiero que los valores cargados en los mismos después queden disponibles para seguir trabajándolos en el programa principal. Pero no quiero hacerlo como de manera global. Entonces la forma de hacerlo es decirle al procedimiento carga que lo reciba de manera variable o por referencia en una nueva variable. Le puedo llamar lista o le podemos poner el nombre que querramos. Por ejemplo, vamos a ponerle L y que va a ser de tipo arreglo. ¿Por qué va a ser de tipo arreglo? Y porque estamos trabajando con un arreglo, este tipo de datos, que es un array de 1 a 25 de tipo entero. Entonces, lo que yo mando como lista al procedimiento de carga, lo tengo que recibir también en otra variable. Ambas van a ser del mismo tipo de datos. ¿Y qué es esta cláusula var que ponemos por convención a nivel de diagramación? Estamos indicando que este L va a ser un parámetro de entrada y de salida. ¿Eso qué significa? Que tanto lista como L van a estar haciendo referencia a la misma estructura de datos. Es decir, este que se llama lista tiene o está apuntando básicamente, vamos a hacer acá una línea, a esta estructura de datos, a esta que está acá y sus 25 posiciones. Cuando yo se le transfiero lista como parámetro y lo recibo en L también va a estar apuntando a la misma estructura de datos. No es otra estructura de datos, no es una variable local, sino que ambas van a estar haciendo referencia a la misma porción de memoria RAM de manera consecutiva a todos los valores. ¿Eso qué significa? Que en este diagrama todos los cambios que yo le haga a L, en realidad también se los voy a estar haciendo a lista. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a la misma variable ubicada en la memoria con una serie de índices consecutivos. ¿Cómo hacemos para cargar 25 valores, como vimos recién en la práctica como ejemplo? Con una estructura para. Es decir, que nuestro programa lo que tiene que hacer es un para con una variable local, que ya esta la hemos usado, que vaya desde 1 hasta 25 en este caso, porque ya sabemos la dimensión del arreglo, y con ese para de 1 hasta 25 vamos a poder solicitarle
al operador que nos cargue, por eso vamos a usar la acción primitiva leer, 25 valores, pero no vamos a tener 25 variables simples, sino que lo que nosotros pretendemos es cargarlos directamente en una única variable. A nivel de programa principal, la variable se llama lista, pero yo le transferí la ubicación de lista, un parámetro, para que lo reciba dentro del procedure carga, que lo estamos definiendo acá, lo vamos a recibir en L. Por lo tanto, tenemos que leer L y en la posición I. Haciendo esto, estamos indicando de que vamos a cargar a L 25 valores de manera consecutiva. Esta sería la forma de cargar. ¿Cómo sabemos que esos valores en realidad los vamos a estar asignando directamente por medio de una referencia a lista? Porque ambos están apuntando a las mismas posiciones de memoria, porque serían variables equivalentes. Esta es la variable que yo declaro para trabajar en mi programa principal, se la transfiero al procedimiento de carga por medio de parámetros y lo recibo en carga por medio de este otro parámetro L, que le puse L, pero le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Van a ser dos variables, pero las dos variables apuntan a la misma estructura de datos. Todas las cargas que yo le haga a L acá, se las voy a estar haciendo indirectamente a lista también. Esto lo vamos a llevar y ya vamos trabajando con nuestro algoritmo. Entonces, ya tenemos listo el procedimiento de carga. Como ven acá, se empieza a ejecutar el algoritmo por el programa principal. Lo primero que encuentra es la llamada a un subprograma del tipo procedimiento. Entonces, invoca al procedimiento carga. Como le estamos transfiriendo un parámetro, de este lado lo tenemos que recibir. Siempre va a haber una relación entre los parámetros de llamada con los de recepción. Voy a tener siempre la misma cantidad y se van a relacionar de izquierda a derecha con la misma cantidad y deben ser del mismo tipo de datos. Se puede llamar distinto, obviamente, porque son dos variables diferentes. Esos pasajes de parámetros pueden ser por valor, cuando transfiero un valor y se hace un duplicado en la memoria RAM, y todos los cambios que yo le hago a esa variable en el subprograma de recepción no van a ser afectados al parámetro de llamada, y si no, un pasaje de parámetros por referencia o variable, que significa que cuando yo transfiero este valor, el parámetro que lo recibe, en realidad los cambios que yo le haga, acá existe L, por eso trabajo con L, pero L en realidad todos los cambios que yo le haga, en este caso estoy cargándole valores, se los voy a estar haciendo a lista. Porque, como les mostré acá, tanto L como lista están apuntando a la misma estructura de datos. Cuando finaliza este subprograma, el control vuelve a la línea siguiente de donde fue llamado. Por lo tanto, se va a empezar a ejecutar este segundo paso de mi algoritmo. Ese segundo paso del algoritmo es la llamada a un nuevo subprograma, a un nuevo módulo, y también le transferimos lista. Pero es del tipo función, no es del tipo procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando termina, el valor retorna un valor y ese valor yo se lo asigno a esta variable suma, una variable de tipo entero. ¿Cómo hacemos para trabajar con suma post y qué diferencia va a tener con carga? La función suma post se va a llamar así, suma post, va a recibir un parámetro, pero en este caso vamos a sacarle la cláusula var. Es decir, yo no quiero que sea por variable o por referencia. ¿Y qué es lo que debería hacer? Ahora vamos a ver por qué se lo puedo llegar a sacar y qué efecto tiene sacarle esa cláusula var para indicar que deja de ser un parámetro variable o de referencia y pasa a ser un parámetro por valor. El objetivo de suma post es recorrer 25 elementos del arreglo, que ya fue cargado por carga, determinar dentro de cada posición si hay un valor positivo y ahí sumarlo. Entonces lo que tenemos que hacer acá no es sumarlo directamente, sino lo que hay que hacer es una pregunta. Es decir, que vamos a preguntar
si lo que está en L de I si lo que está ahí adentro llega a ser positivo, pero uno por uno. Esta variable I y esta variable L son nuevas variables que yo estoy utilizando en este nuevo subprograma o módulo, pero que va a ser del tipo función. Vamos a ver también cómo lo distinguimos desde este lado, ¿no? Entonces, si esto que está acá llega a ser positivo, o sea, llega a ser mayor a 0, esa es la pregunta que hacemos, nada más que en vez de haber una variable simple, acá hay una variable del tipo array, y tenemos cada vez que trabajamos con un arreglo, tenemos que ponerle el índice. El tipo de dato el nombre llamado arreglo, es el que definí yo. El nombre se lo pueden poner ustedes. Yo le puse nombre arreglo, pero puede ser cualquier otro nombre. La variable es lista. Por eso yo le transferí lista y lo estoy recibiendo en L. Si L en la posición I, por eso está dentro de un para que va desde 1 hasta 25, llega a ser positivo, entonces acá lo tenemos que acumular. Vamos a suponer que vamos a usar una variable acumulador, que vamos a hacer acum más L de I. Solamente en el caso de que sea positivo, acumulamos. Si vamos a acumular, como ustedes ya saben, lo que hay que hacer es en la variable acumulador ponerla en 0, para que la primera operación que ejecutemos acá del término derecho de esta asignación no nos dé error, para que valga 0 en la primera suma. Cuando termina de iterar esta variable para, vamos a tener en esta variable acum, que va a ser una variable local, va a ser solamente, va a tener funcionamiento dentro de suma post. La variable i también es una variable local, y L de i es un arreglo donde recibimos el arreglo que ya fue cargado antes por el otro procedimiento. Cuando terminamos, como es del tipo función, vamos a tener una cláusula particular, una sentencia que denominamos return. ¿Qué es el retorno? Es porque queremos devolver en el nombre de esta función, para que sea recibido acá, en suma post, el valor calculado. Esa es la característica distintiva entre una función y un procedimiento. La función devuelve un valor y lo va a recibir en el nombre de la función. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es retornar la variable acum. Quiere decir que una vez que termina el para y llegamos a detectar la suma de los valores positivos del arreglo, lo devolvemos. Ese es el indicativo particular de que suma post es una función y no es un procedimiento. Antes, carga no tenía return. ¿Por qué? Porque cargábamos y lo cargábamos en L, pero L estaba apuntando a la misma variable que lista. Por eso le habíamos puesto la cláusula var acá adelante. Una vez que hacemos esto, ya tendríamos lista la función para que nos devuelve el valor de la suma de los valores positivos previamente cargados. Ahora, fijémonos que acá tiene la cláusula var adelante y acá no. ¿Qué significa esto? Que cuando yo llamo a lista, llamo a carga y le paso lista, como vimos, este es un pasaje por variable o por referencia. Quiere decir que L va a recibir los valores de lista, pero no solamente los valores, sino la misma estructura de datos, y toda la carga que le hagamos a L se la vamos a estar haciendo indirectamente a lista. En cambio acá, si le sacamos esta cláusula var, significa que en la variable esta L, que es una nueva variable, le pueden poner otro nombre si quieren, lo que se va a producir es una copia, un duplicado, en la memoria RAM de este arreglo. Se duplica, se copia, y esta L que está acá, en realidad va a recibir ese arreglo duplicado. Si quieren le ponemos otro nombre para no confundir, ¿no? Vamos a suponerle que se llama X. Este X que está acá, si lo recibimos en X, acá tenemos que hacer referencia a X, que es lo único que se conoce desde el lado de la función. Por lo tanto, vamos a estar sumando valores del arreglo X. Y lo llevamos.
llevamos para acá, y este sería nuestro algoritmo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Cuando yo le pongo la cláusula var, L, que va a recibir la misma estructura de datos con la que estamos trabajando en el programa principal. Todos los cambios que le hagamos a L se lo hacemos a lista. En cambio, si le llamamos a lista, a la función suma post, pero lo recibimos en otro parámetro sin la cláusula var, significa que vamos a hacer una copia en la memoria RAM y X lo que va a hacer va a estar haciendo referencia, pero a ese duplicado. Quiere decir que todos los cambios que se hagan en X, en realidad no lo va a ver lista de este lado. ¿Y por qué yo haría eso? Y porque yo no quiero que esta función modifique nada de lo que fue previamente cargado por el procedimiento carga. Acá sí lo necesito porque quiero a través del procedimiento carga que se carguen los valores y lista sea la misma. Se carguen sobre la variable lista de tipo array. Pero en este no los necesito porque solamente quiero que reciba los valores, los sume y solamente necesito que me devuelva la suma acumulada. Y me aseguro de que esta función, en este caso, este subprograma del tipo función, no me modifique los datos previamente cargados. Como que lo blindo de esta manera y solamente quiero que lo recorra, lo acumule, lo sume y después me devuelva el valor. Ese es el objetivo de si el que programa esta función tiene que hacer esto. Por eso, le vuelvo a pasar lista, lo mismo que acá, pero lo voy a recibir de otra manera. Acá por referencia, y acá es el pasaje de parámetros, es por valor. Cuando es un pasaje de parámetros por valor, lo que se hace es, se duplica lo que está cargado acá ya vamos a tener cargados los números, ¿no? Todos los números que fueron previamente cargados en el procedimiento de carga. Y así sucesivamente fueron todos cargados. Se duplica esa misma estructura de datos y es lo que recibe la función suma post. Si nosotros acá adentro hacemos una asignación, hacemos que x de y le estamos asignando a esta variable, supongamos en la posición 10, le asignamos un valor, 100, alguien que está programando esta función hace esto, el efecto va a ser que el 100 se va a poner acá, pero nunca va a ser modificado la lista que es la estructura de datos con la que estoy trabajando desde el programa principal. Sí, lo hacíamos cuando lo hacíamos a través de carga porque era un parámetro por referencia. Esa es la diferencia entre los pasajes de parámetros por referencia o variable y por valor. Y lo indicamos con esta cláusula. Y el efecto es esto, ¿no? Si es por valor, se duplican las estructuras de datos, pero no se ven afectadas la estructura de datos original. Si es por referencia, trabajamos siempre con la misma estructura de datos en la memoria. Bueno, con este diagrama y esta declaración de variables, nos quedaría el problema resuelto usando programación descendente. Este es nuestro programa principal, con estos dos subprogramas o módulos. Este es del tipo procedimiento. Sé que es procedimiento porque en la llamada no lo asigno a nada y no hay un return acá. Y esto sé que es una función porque cuando termina se lo tengo que asignar a una variable, quiere decir que acá viene un valor devuelto y por lo tanto tengo que tener una cláusula return dentro del diagrama donde estoy detallando la función. Procedimiento, función. Esto es un pasaje de parámetro por valor, quiere decir que cuando yo le transfiero este arreglo, se va a hacer un duplicado en la memoria y no me van a ver afectados los valores originales que tenía. ¿Y cómo sé que es por valor? Porque no tiene la cláusula var. Y si le pongo la cláusula var es un pasaje por referencia, por lo tanto L es lo mismo que lista. Ambos están apuntando a la misma estructura de datos. Toda la carga que estoy haciendo acá, en realidad la estoy haciendo en lista. El pasaje por referencia me permite, a través de un procedimiento, que sea también denominado parámetro de entrada y salida, porque cuando termino de hacer todo esto, ya quedan disponibles dentro del programa principal, en esa estructura de datos que pasé como parámetro, todos los valores cargados. En ningún caso tuve que recurrir a las variables globales. Y lo podemos reemplazar el uso de las variables globales por el uso de parámetros, ya sea por referencia o variable o por valor. Ahora, ¿cómo hacemos esto para programarlo en Python? Tenemos algunas diferencias. En Python, los arreglos
no empiezan desde el índice o desde la posición 1. En la mayoría de los lenguajes de programación, todos empiezan desde el índice o para acceder a las posiciones a través del índice 0. Entonces, como se referencia el primer componente de un arreglo a través del índice 0 en adelante, nosotros en realidad tendríamos que estar definiendo un arreglo de 0 a 24. Las posiciones van a seguir siendo 25, ¿no? El tamaño del arreglo va a ser, sigue siendo 25, pero para llevar una mayor concordancia sería conveniente empezar a acostumbrarnos a acceder a través de los índices desde el valor 0. ¿Qué significa eso? Que acá yo pongo un 0 y tendría que ir desde la 0 a la 24. Sigo conservando el tamaño 25 de tipo entero, pero los índices de acceso son los números del 0 al 24. Este va a pasar lo mismo, desde el 0 al 24. Ese es el primer cambio que podemos tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta cuando ya estamos pensando en el pasaje a la programación en Python. Ya lo pueden pensar previamente en el Chapín y dimensionar los límites inferior y superior del arreglo. Acuérdense que vamos a trabajar con dimensión fija y con un único tipo de datos. No los vamos a mezclar. Tampoco los vamos a variar en tiempo de ejecución. Esa es la condición para trabajar con estas estructuras compuestas de tipo arreglo. Si hacemos ese cambio, vamos a tener que modificar este para. O sea que este para va a ir desde 0 a 24. Y este otro, ya lo tenemos acá, también iría desde 0 hasta 24. El efecto es el mismo, va a haber 25 iteraciones, tenemos que hacer la misma pregunta, el acumulador y retornar. La diferencia es que el índice comienza desde 0. Como les digo, porque los lenguajes de programación en general empiezan con el valor de índice 0 para la primera posición o componente del arreglo. Entonces, ese sería el primer cambio que tenemos que hacer. Y acá se los cambié también y nos quedó tanto carga como suma post las iteraciones con el i de 0 a 24. Como les digo, es conveniente acostumbrarse a esto para después no tener problemas cuando los programamos, porque las referencias empiezan desde 0 cada uno de los índices. Pero no es más un cambio de secuencia de índices. La lógica y la forma de estructurar las variables y los tipos de datos siguen siendo los mismos. Bueno, hecho este primer cambio, ¿cómo lo programamos en Python? Bueno, creamos el archivo con el código fuente y lo conveniente sería que al principio en el Python hagamos referencia a las variables con las que vamos a trabajar. Entonces, sabemos que vamos a trabajar con un arreglo de tipo entero, de 0 a 24, todo esto está puesto como comentario, porque ustedes saben que en Python no se hacen declaraciones de variables de ningún tipo. Tampoco declaramos las variables simples, por supuesto tampoco se declaran los arreglos. Pero una buena práctica sería acordarnos y reproducir esto que ya fuimos pensando en el Chapín. Para nosotros, un entregable de Chapín sería esto que está acá, la declarativa de las variables, el Chapín o el diagrama principal y los módulos o subprogramas, tanto de tipo procedimiento o como de tipo función, indicando los pasajes de parámetro correspondientes. En la declarativa de las variables, yo acá se los declaré suma y lista, que son las usadas en el programa principal. Se podría declarar acá también la variable i, que es una variable de tipo local, o la variable acum y la variable i, que también serían variables de tipo local, ambas enteras. L y x no se declaran acá porque son variables de tipo parámetro. Es decir, ya están declaradas en el momento de la recepción de la declaración de los parámetros, tanto en la definición del procedimiento como en la definición de la función. Ya están declaradas el nombre de la variable y qué tipo de dato tiene. En este caso sería un tipo de datos arreglo. Es decir, que si ustedes tuviesen que hacer la entrega en un trabajo práctico, en un parcial, en un examen final, este sería el entregable a nivel de diagramación. La declarativa de las variables más todos los diagramas. Y como les digo, podrían agregar acá que a su vez i es de tipo entero, en inglés o en castellano, y acá acum e i son de tipo entero. Con esto quedaría completo
la parte de pensamiento lógico, de diagramación y de declaración de variables y estructuras de datos. Y ya sabemos cómo tiene que funcionar el programa, por lo tanto lo tendremos que programar en Python. Y habiendo hecho el cambio de los índices para que comience desde cero, podríamos pegar esta declarativa acá a nivel general y empezar a hacer el programa principal. ¿Cómo hacemos este programa principal? Bueno, lo tenemos acá hecho. Vamos a tener una variable suma. En realidad la variable suma está acá, recibiendo la misma diagramación, transcribiendo la misma diagramación, la llamada carga, la llamada suma post y el mostrar. Estas tres líneas traducidas es lo que ustedes tienen acá. Invocar a carga, a suma post y mostrar el resultado de la suma. Es decir, que vamos a invocar al procedimiento de carga, le pasamos lista, llamamos a la función suma, el resultado se lo pasamos a suma y después mostramos la suma. Son las mismas tres líneas. ¿Cuál es la particularidad con la que vamos a trabajar en Python? Es que el arreglo este que tenemos declarado acá, este tipo de datos, con esta variable, que nosotros le llamamos lista y que va a ser de tipo arreglo, esto es toda una definición y una declaración a nivel conceptual y de Chapin. En Python nosotros vamos a trabajar, como les decía, con una estructura de datos que se denomina, por eso le puse el nombre lista, se llama justamente lista. Este es el nombre de la variable, ¿no? Es una estructura de datos propia del lenguaje de programación, es una lista que permite almacenar múltiples valores en una única variable, el índice empieza desde cero. En Python esta estructura de datos que nosotros tenemos acá puede ir creciendo y variando en tiempo de ejecución. Podemos agregar o eliminar componentes, es muy flexible, e incluso podemos mezclar adentro los tipos de datos. Podemos poner enteros, reales, string y todos mezclados. No lo vamos a usar así el lenguaje, el objetivo es tratar de representar estas mismas estructuras de datos con una dimensión fija, un tamaño fijo, si bien lo pueden empezar a trabajar con el índice 0, pero un mismo tipo de datos dentro de la regla. Esa es la condición para poder trabajarlo en Python. Reproducir las mismas características y condiciones y restricciones con las que trabajamos en Chapin, pasarlo al lenguaje Python. Para ello, una forma de representar eso es que en las listas se representan por medio de corchetes. Lo que yo estoy haciendo acá es que a una lista que va a tener un valor 0, la voy a reproducir 25 veces. ¿Qué significa esto? Que adentro de lista va a haber 25 casilleros, empezando en el índice 0, y que adentro va a tener todos valores ceros, que sería como si yo estuviese creando esto simultáneamente. Ahora lista, haciendo esa sentencia en Python, lista igual a 0 por 25, hace esto. Genera en la memoria 25 posiciones consecutivas a partir del índice 0 y le pone 0, eso es lo que el 0 que está dentro de este corchete, al contenido. Es una lista, es decir, para nosotros va a ser un arreglo unidimensional de 25 posiciones, desde la 0 a la 24, inicializado o seteado en 0. Porque vamos a suponer que este arreglo va a admitir solo valores enteros. Entonces ya tenemos el arreglo cargado, inicializado en 0 y definido y declarado. Todo eso en esa línea. Este 0 que está acá no es el índice 0, sino que es el contenido que le voy a poner a las 25 posiciones. Y esta es la cantidad de posiciones que voy a tener en el arreglo. Haciendo esta declaración, nosotros vamos a saber que vamos a trabajar con esas 25 posiciones, desde el índice 0 a la 24, que por ahora nuestro arreglo tiene todo cargado ceros adentro, que no voy a poder meterle string ni reales, solo enteros, y que no voy a poder trabajar fuera del rango de esas 25 posiciones, desde el índice 0 a la 24. A partir de ahí, esto es muy parecido a lo que ya diagramamos. Llamamos al procedimiento carga y le pasamos la lista. ¿Cómo definimos arriba? Bueno, de esta manera. Esta que está acá ya lo tienen resuelto. Ponemos el def, como ustedes ya saben, va a ser el mismo nombre,
para que pueda funcionar, recibe el control el mismo procedimiento y lo recibimos en L. Acá no existe la cláusula var y tampoco tenemos que declarar a L de ninguna manera, sino que automáticamente L recibe el parámetro lista, es decir, se relacionan lista y L. Y a su vez, por defecto y automáticamente, va a ser un pasaje por referencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transferimos estructuras variables de estructuras de datos compuestas, variables, en este caso del tipo array, para Python de tipo lista, el pasaje es por defecto, es decir, sin hacer nada, automáticamente el pasaje es por referencia. Quiere decir que L va a estar apuntando a lista. El mismo efecto que estamos trabajando acá. Cuando transferimos lista y lo recibimos en L, al ser un array, una variable compuesta, el pasaje es directamente por referencia. Es decir, que L va a estar apuntando a la misma estructura de datos que fue declarada y definida como lista. Todos los cambios que le hagamos a L, vamos a trabajarlo acá de este lado, todos los cambios que le hagamos a L, se lo vamos a estar haciendo a lista. Acá lista se definió, se dimensionó y le pusimos 0. Acá le transferimos el valor a el control del programa a carga y L, que está recibiendo el parámetro lista, está apuntando a la misma estructura de datos que ya está inicializada en 0 con 25 posiciones de la 0 a con los índices 0 a 24. ¿Cómo hacemos para cargar? Bueno, hacemos un para, ya sabemos, un for i en range de 0 a 25. Acá no le tenemos que sumar 1 o poner uno más, sabemos que van a ser 25 posiciones, pero como empieza con el índice 0, va a ir desde la 0 hasta la 24, justo los valores que nosotros queremos. Por eso el rango este de valores siempre toma uno menos, porque siempre estaba previsto, originariamente, para empezar a trabajar desde el 0. Esa es la explicación de por qué siempre llegaba hasta un valor anterior. Dentro del para, hacemos un ingreso de datos con un input. Esto simplemente es una leyenda para ir llevando un control del ingreso. Lo transformamos a entero y se lo asignamos a la variable L, pero como L recibe la referencia de lista y lista es un arreglo unidimensional de 25 posiciones, tiene que tener el índice. Esta es la forma de cargar datos en un arreglo. La estructura de datos particular se denomina lista en Python, yo así le puse a la variable también, y una vez que termina la carga, esto es de tipo procedimiento, porque si bien es un único def, no tiene return. Cuando termina de ejecutarse todas estas 25 iteraciones, el control vuelve a la línea 33. Y acá llamamos a otro procedimiento, que es el de suma. Fíjense que es lo mismo. Usamos el def, usamos el nombre no es un procedimiento, esto es una función, y lo recibimos en el parámetro que le pusimos, el x. Inicializamos lo mismo que habíamos pensado antes, ¿no? El acumulador en 0, hacemos las iteraciones. Acá en Chapin ponemos de 0 a 24 porque estamos incluyendo los extremos. En Python acuérdense que siempre era uno más, pero justo nos queda con la dimensión del arreglo. Hacemos el if, si lo que está dentro de x de y es mayor a 0, acumulamos. ¿Cuáles son las particularidades? Cuando termina el for de ejecutarse, tenemos que poner la cláusula return, lo mismo que hicimos en el Chapin. ¿Qué retornamos? El valor de acumulador. ¿A dónde viene el acumulador? Que va a tener la suma acumulada de los valores positivos de esta lista, al nombre de la función. Y esto se asigna a la variable suma, que es una variable local del programa principal. Y la que terminamos mostrando acá. Y la otra particularidad es, fíjense que nosotros habíamos dicho que cuando llamamos a la función sumapos, no queremos transferirle la misma estructura de datos para que adentro de esa función no nos cambien nada acá adentro, el contenido. Simplemente que lo recorra, detecte si hay valores positivos, los acumule, y lo único que me interesa a mí es que me devuelva esa suma, pero que no sea capaz de modificarme nada, porque yo quiero que el único que modifique sea este procedimiento de carga. ¿Cómo hacemos para indicarle a Python que el pasaje va a ser por valor, no por referencia? Cuando lo llamamos a una variable y es compuesta esa variable, o sea, un tipo de dato array,
por defecto siempre es por referencia. Por eso no tuvimos que hacer nada. Acá tenemos que hacer al revés. ¿Cómo indicarle que quiero hacerlo por valor y que se duplique la estructura de datos y que todo lo que se haga acá adentro no me modifique a lista? Es que cuando le pasamos esta variable lista, le ponemos entre corchete y 2 puntos, le estamos indicando que transfiera los valores de la lista, no la estructura de datos completa. Esto lo que va a producir es que toda esa lista de valores que están acá dentro de lista, de esa variable, de tipo array, se dupliquen en la memoria RAM y se lo pasemos a X. Por lo tanto, todos los cambios que hagamos a X, en realidad a lista no se lo vamos a hacer. A diferencia de lo que hacíamos con carga, que acá sí era un pasaje por referencia, que es el pasaje por defecto que tiene Python cuando son arreglos. Igualmente, ¿por qué lo pasamos así por valor y no por referencia? Porque en suma post no necesitamos hacerle ningún cambio al contenido de la lista. Lo que necesitamos hacer es recorrerla, como hicimos acá, preguntar su contenido y acumular. Lo único que se modifica acá es esta variable local que se llama cum, y es la que terminamos retornando. Ese retorno de valores acumulados viene a la función y se lo asignamos a la variable suma. Bueno, acá para no tener que cargar 25 valores, vamos a cambiarlo. Vamos a poner para 3 valores nada más. Yo sé que voy a cargar 3 valores, que voy a sumar recorriendo 3 valores. En realidad van a ser para las posiciones 0, 1 y 2, pero es el hasta 3 de acá. Y acá vamos a dimensionar 3 valores. Vamos a probarlo. Entonces ahí me aparece el primer ingreso. Este es el mensaje que está acá en el input. Supongamos cargamos el número 5, el 0 y el 1. Me debería dar que la suma de los valores positivos es 6. Lo mismo va a pasar si lo hacemos con, aparece algún negativo, ¿no? Sumamos el número 8, el menos 2 y el 2. La suma de los números positivos es 10. Cuando los programas empiezan a crecer en tamaño, vamos a tener que este número 3, bien que se van repitiendo muchas veces. Entonces sería conveniente, por ejemplo, dimensionar, guardar en una... a nivel de otros lenguajes se denomina constante, ¿no? Darle un nombre a una constante, por ejemplo, el tamaño del arreglo, t, en Python es así, le vamos a dar el 3. Entonces, simplemente ponemos una t acá. Es la que está acá. Quiere decir que solamente cambiando este valor, primero lo probamos en 3, después lo cambiamos en 25 y se cambia automáticamente para no tener que estar modificando. Python no maneja el concepto de constante porque una constante sería como una especie de variable global que se ve en todo el programa, aunque no le podamos ir cambiando el valor, solamente se modifica acá. Entonces para ello, o lo usamos como variable global acá, y decimos que esa t que está acá y esta t que está acá es la misma t de acá. Entonces podríamos llegar a hacer este uso de variables globales solamente para estos casos. Tratemos de evitar las variables globales. Entonces se declara una sola vez, yo acá lo cambio a 3, por supuesto que este va a tomar valor 3, y estos valores también porque pasan a ser globales. Entonces, hecho este cambio como para simplificar después el mantenimiento del programa, lo vamos a probar. Sigue ejecutándose, para el operador esto va a ser todo transparente, y sigue funcionando. Y si no quisiésemos usar variables globales, lo que podemos recurrir es, como ya aprendimos, al pasaje de parámetros. Entonces, este valor t, que para nosotros se pone en mayúscula porque en la mayoría de los lenguajes de programación, las constantes se declaran en mayúscula. Python no trabaja con el concepto particular de constante, lo usamos como una variable que va a emular a una constante, pero con la condición de no modificarlo en ninguna parte del código. Este t sigue valiendo 3, obviamente, y si no quisiésemos usar variable global, lo que podríamos hacer es pasarlo como un segundo parámetro. Es decir que ahora, tanto el procedimiento carga como la función suma post van a recibir 2 parámetros, lista y t, para evitar usar variables globales. Por supuesto,
que lo tenemos que recibir acá. Le pueden poner el mismo nombre u otro, pero son dos valores distintos. Esta es una variable a nivel del programa principal y esta es la que va a recibir el valor. Entonces lo podemos empezar a usar de este lado y la transferencia es desde este parámetro hacia el otro. Vamos a ponerle otro nombre, tamaño, por ejemplo. Y ese es el uso que le vamos a dar a través del pasaje de parámetros. Quiere decir que definimos una variable como si fuese una constante, le damos el valor 3, lo usamos para dimensionar y para ir llamando y transfiriéndole ese tope, es el tamaño de la regla. Lo recibimos acá como un segundo parámetro, los parámetros tienen que, como yo les decía, tienen que coincidir en cantidad y en tipo de datos. Si yo acá le mando la lista y le mando la variable t, que para nosotros va a ser como un uso de constante, lo tengo que recibir con dos parámetros. Y se va a ver una correspondencia en cantidad, en secuencia de izquierda a derecha, es decir, lista va a estar relacionada con L y T va a estar relacionada con TAM. Lista va a ser un pasaje por referencia, porque para Python cuando es un arreglo lo asume directamente como una referencia, es decir, una variable L que va a estar apuntando a la misma variable de lista, que es un arreglo. Y cuando es una variable simple, el pasaje es por valor. Quiere decir que lo que haya en T se duplica y se copia en la variable TAM, que es una variable de parámetro por valor. Y a partir de ahí lo puedo usar acá. Lo mismo pasa en esta otra llamada. Acá le pueden poner otro nombre también si quieren. Es decir, que o le ponen el 25 como constante en todos lados, pero cuando queremos hacer cambios para probarlo y no probar tanta cantidad de veces, tenemos que ir cambiándolo en todos los lugares, o podemos usar esta variable t y hacerla global, o la podemos pasar como parámetro. Son todas posibilidades que ustedes tienen ahora que van manejando el concepto de programación descendente, a partir de un programa principal trabajando con módulos o subprogramas, que esos subprogramas, acuérdense que pueden ser procedimientos o funciones, por eso tiene un return, la función, y pueden tener ninguno, uno o múltiples parámetros, y cada uno se va correspondiendo con el de la lista de recepción de valores. Vamos a hacer esta última prueba. Y vamos a poner acá otro valor negativo y otro que sume. Y ahí está la suma de 11. Bueno, esto lo van a tener subido en el aula virtual. Practiquen. Al principio les va a costar el entender estos conceptos de procedimiento, funciones, pasaje de parámetros por valor o por referencia, pero no es más que leer el marco teórico, practicar, preguntar, hasta que les vaya saliendo. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.